Jesucristo y los magos de Oriente. A través de los textos antiguos conocemos aquí y allá numerosos personajes tan lejanos que nos resultan misteriosos, aunque tal vez en su época fueron perfectamente conocidos por sus contemporáneos. Las Sagradas Escrituras no son una excepción, ya que están plagadas de personajes que aparecen en ellas sin mayor detalle y luego desaparecen, dejando tras de sí una gran estela de misterio. Jesucristo y los magos de Oriente son dos de los grandes enigmas que, aún después de 2000 años, siguen planteando interrogantes y asombrando a la humanidad. Si bien es cierto que Jesucristo es el personaje histórico más importante que ha existido, su nacimiento es el punto de referencia de la llamada cronología absoluta, años antes y después de Cristo. Aparte de los textos del Nuevo Testamento, son pocos, por no decir nulos, los documentos históricos que existen sobre su vida. Se pueden citar entre las fuentes no cristianas las Antigüedades Judaicas 93-94 de Flavio Josefo, que, aparte de un fragmento interpolado, habla de Santiago, el primer obispo de Jerusalén, como hermano de Jesús, el llamado Cristo. Plinio el Joven, en carta a Trajano, escrita en el año 112, cuenta de unos que se reúnen para cantar un himno a Cristo como Dios. Los anales de Tácito, escritos c. 117, dan la noticia de que Cristo había sido condenado al suplicio bajo el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilatos. Seutonio, en su Vida de Claudio, escrita en el año 120, dice que los judíos, seguidores de Cristo, provocaron una sedición. En todos ellos, en medio de anécdotas y polémicas, se reconoce que Jesús existió como judío de Nazaret en los mismos tiempos y lugares que la tradición señala, pero eso es todo. Entre las fuentes cristianas de la época, quizás haya sido el profeta Isaías, con su profunda sabiduría, quien haya interpretado mejor, en pocas palabras, la misión y el significado espiritual de la llegada del Mesías a la tierra. Él dijo, refiriéndose al niño Jesús: No disputará ni gritará, ni se oirá en las playas su voz, no romperá la caña ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Y si bien es cierto que los documentos históricos de la vida de Jesús son escasos, la literatura sobre él es muy abundante. Desde remotas épocas, anónimos juglares y poetas han cantado con emoción sin par pasajes de la vida de Cristo, poniendo énfasis en su nacimiento. Uno de los tantos poemas dice así: A Belén camina la Virgen María, y a San José lleva en su compañía. Amantes tan finos no son de olvidar, antes de las 12 a Belén llegar. Iban caminando en conversación, sus palabras santas dignas de escuchar. Antes de las 12 a Belén llegaron y piden posada para una señora que viene cansada. Para esa señora posada no dan. Antes de las 12 a Belén llegar. Sobre el nacimiento de Jesucristo, los evangelistas Mateo y Lucas confirman que en efecto nació en Belén y que su madre María estaba desposada legalmente con un carpintero de Nazaret llamado José. Con los magos de Oriente o Reyes Magos sucede algo similar. El misterio es la tónica. Lo único que puede afirmarse con certeza es lo que en 2 palabras nos dijo San Mateo: magos de Oriente.
Y estas dos palabras no nos guían hasta Arabia, Etiopía ni la India, regiones en las que no había magos por aquella época, sino hasta Babilonia, o mejor aún, hasta la región conocida entonces como Persia, hoy Irán. La palabra mago de mag es de origen indogermánico, probablemente emparentada con la latina magnus. En el pelví, lengua vulgar de los persas, en el tiempo de los sasánidas, Mog significaba sacerdote. Eran pues los magos una casta sacerdotal que hallamos primeramente entre los persas y luego en Babilonia y en gran parte de Oriente. Obviamente, como todos los sacerdotes de la antigüedad, los magos cultivaban el estudio de las ciencias, con preferencia la astronomía, desde el punto de vista teológico y religioso. San Mateo en los Evangelios habla de magos sin más explicaciones y nada indica que usara ese término en sentido peyorativo. Cabe señalar que San Mateo escribió su Evangelio en lengua aramea y habiéndose perdido el original primitivo, nadie puede saber qué vocablo utilizó para designar a estos adoradores de Jesús. Las versiones siríaca, persa, arábiga, egipcia, griega y latina dicen magos, solo en la etiópica leemos adoradores. Con todo lo cual queda en pie la afirmación de que tales personajes eran gente versada en las ciencias astronómicas. Todo lo demás son conjeturas y suposiciones. Según la leyenda, que está en término medio entre la historia y el mito, los tres reyes magos llegaron de Oriente, procedentes de Persia y la India, de Arabia o del África, con sus camellos y sus extraños atavíos, trayendo como ofrenda oro, mirra y perfumado incienso. Venían a rendir tributo al niño Dios, el Redentor recién nacido, y fueron bautizados a su regreso por el apóstol Tomás, pescador de Galilea. Se dice además que los restos de los Reyes Magos se trasladaron a Constantinopla por orden de la emperatriz Helena. En tiempos de la Primera Cruzada, estos fueron llevados a Milán y por último a Colonia sobre el Rin, por obra del emperador Barbarroja. Allí está el sepulcro en la catedral, lo que provocó el enriquecimiento de esta historia por la fantasía del mundo germánico. Y así ha pasado con varios pueblos que en su imaginación han nutrido estas historias con elementos místicos y poéticos. ¿Qué hay de cierto sobre estos dos grandes sucesos? ¿Qué elementos ha agregado la fantasía del pueblo? La fe de los hombres es la que les da vida y los fortalece a medida que los siglos se suceden en su eterno caminar. Sociedad Cervantina de México. Los invitamos a suscribirse al canal.